Bueno, voy compartiendo qué es la última parte del tema que corresponde a senescencia. O sea, la última parte del desarrollo es el tema que corresponde a senescencia. Ahí hemos terminado ya con lo que es todo el efecto de los factores mentales en el desarrollo de la planta, también en lo que era para la floración, todo eso hemos visto hasta que terminó. Entonces, lo que falta ver para completar la unidad de lo que es el tema de desarrollo es la parte de senescencia. Entonces, ¿qué es lo que es la senescencia? Bueno, se producen en todas las plantas y se puede producir senescencia, el proceso de senescencia, a lo largo de todos los estados de desarrollo de la planta. En todas las plantas van a estar sujetas al proceso de senescencia y en diferentes estadios también se va a ir produciendo alguna senescencia de algunos órganos o de algunas células. ¿Cómo se la puede definir? No es muy precisa nunca ninguna definición exactamente de lo que es la senescencia, pero más o menos se dice que es un proceso del desarrollo encaminado a conseguir el desmantelamiento, el reciclaje ordenado de una parte de las estructuras y las moléculas que ya no resultan útiles para la planta en un momento dado. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo, tenemos aquí la imagen de la hoja, esto que es lo que más he estudiado, que más adelante lo vamos a ver con más detalle, las estructuras de la hoja, cuando ya empiezan el proceso de senescencia, empiezan a desmantelarse, que significa que se va degradando la clorofila, se va degradando también las enzimas importantes del ciclo de Calvin, todos los demás, otros compuestos demás, y ese es reciclado porque puede enviarse eso a otras partes de la planta que todavía están en crecimiento para que las utilicen ellos, o almacenarse como sustancia de reserva, como en el caso, como he dicho recién, el ejemplo que poníamos hace rato de los árboles que pierden las hojas en invierno. ¿Con qué van a brotar después en la primavera si no tienen recursos? Entonces eso van reciclando todo lo que tiene la hoja, esos árboles, reciclando todos los componentes de la hoja importantes, compuestos nitrogenados, que lo almacenan como almidón, como aminoácidos, perdón, o azúcares que lo almacenan como almidón en las células de los parénquimas, floemáticos de las ramitas, además, para que con eso va a brotar después durante la primavera. Entonces, eso es lo que significa esta parte, que es el desmantelamiento y reciclaje ordenado. Ese es el reciclaje. Que no utiliza la planta, que puede ser que el órgano eso ya no los utilice, porque ya pasó la función de esa célula, y que ese proceso de evolución, de desmantelamiento, puede llevar a la muerte de la célula, o a la muerte de la planta, del órgano, si es una hoja como o a la muerte de toda la planta. Pero va ocurriendo como un proceso que está programado en el desarrollo. O sea que para ello, si está programado en el desarrollo, ya se imaginan ustedes, o se tendrían que imaginar en este momento de las clases de desarrollo, que tiene que ver con la expresión de genes también. para que se produzca ese proceso de senescencia. Bueno, la senescencia, ¿o dónde ocurre? Puede ocurrir en células, en grupitos de células determinadas, puede ocurrir en un órgano completo, como en el caso de la hoja, ver una hoja senescente acá, o a nivel de planta entera, cuando ya se muere toda la planta. Y como dijo, puede ocurrir principalmente, bueno, no principalmente, puede ocurrir por programas de desarrollo, porque llega una planta a la adultez y ya finaliza el ciclo y se muere la planta, entonces hay un proceso ahí del desarrollo que lleva a la senescencia de esa planta. O también algún estrés ambiental puede influenciar para que se inicie el proceso de senescencia también. Ya hemos dicho en la clase de práctica, hemos dicho que senescencia no era lo mismo que abscisión. Todavía
a veces se confunden todavía. Entonces, abscisión es el desprendimiento del órgano, que se puede dar ya después de que se alcanzó la senescencia de todo, o sea, desmantelaron todas las estructuras, por ejemplo, este ejemplo de la hoja, o a veces la abscisión se puede producir por un problema, por un estrés, por algún efecto de un estrés, sin que haya senescencia, o de un patógeno, algo que provocó la caída de la hoja. Pero no es la senescencia, por lo general antecede a la abscisión en estos procesos, en lo cual es el proceso de senescencia de un órgano, que sea la hoja, sean las flores, los pétalos de una flor, o sea el fruto. Esos tipos de senescencia también están a nivel de planta, es conveniente a veces recordar un poco cómo es los ciclos de vida de las plantas para poder ver cómo se pueden dar esa senescencia a nivel de órganos y de planta entera. Entonces las plantas anuales, por ejemplo, son aquellas que ya, recordando un poco, crecen y reproducen y senecen y mueren en menos de un año. Es más o menos lo que ya hemos visto es. Las plantas bianuales, que requieren 2 estaciones para el crecimiento, para florecer, un año crecen en forma vegetativa y lo siguiente se reproducen y termina el ciclo ahí. Las plantas perennes, me hemos dicho también que viven por 3 o más años, son todas las que tengan, sean perennes, son aquellas que son más de 3 años. Las plantas monocárpicas son aquellas que producen frutos y mueren, y son típicas cuando llegan a la etapa reproductiva, florecen, fructifican y se finaliza el ciclo y mueren. Esas son típicas de las plantas anuales, o también bianuales, que se produce bianuales, un solo ciclo de producción de frutos al final, etapa reproductiva, o algunas perennes, como estas bambucias, esas plantas que crecen muchos años, las cañas esas que crecen muchos años en forma vegetativa, y después de pasar muchos años alcanzan la etapa reproductiva y solamente producen una generación de estructuras reproductivas, flores y frutos, y mueren también. Son las plantas que tienen una sola fructificación, monocárpica. Y las plantas policárpicas, aquellas plantas perennes que producen frutos ya en sucesivas estaciones. Entonces, la fase vegetativa puede ser larga, como he hecho un árbol frutal, pero a partir de que alcanza el estado reproductivo, se da esa fase reproductiva en una temporada, se producen las flores, los frutos. Al año siguiente, a la misma estación, vuelve a ocurrir otra vez el mismo ciclo y van produciéndose otra vez estructuras, reproductivas. Bueno, dentro de lo que es esta senescencia de la vegetal, se puede identificar, como ya le dije recién, que en diferentes momentos de la planta puede ir ocurriendo esa senescencia de diferentes células, de órganos y demás. Entonces ahí se pueden reconocer 3 tipos, según el nivel de organización de la estructura de la planta, 3 tipos de unidades que pueden ser senescentes. Uno es la muerte celular programada de un grupo de células, que es la senescencia después la senescencia de órganos y la senescencia de toda la planta. Esto suele decirse muerte celular programada de un grupo de células, porque es un grupito de células nada más, pero en la senescencia del órgano y la senescencia de toda la planta también va a haber muerte celular programada, porque después de que se desmantele todas las estructuras de las células, se van a morir las células, pero se va a morir también la célula de los órganos, y también de una hoja, de una flor, de un fruto, pero también se van a ir muriendo de las células de las raíces, las células del tallo, todas las células vivas, eso que terminen muriendo toda la planta. Eso para aclararle, que bien se llama muerte celular programada de un grupo de células, la muerte celular programada es también de las células de un órgano y de toda la planta en conjunto, para que es cuando se muere toda la planta. Entonces veamos el ejemplo de muerte celular programada es generalmente el término que se refiere a la muerte regulada genéticamente de células individuales. Eso es lo primero que ya le he dicho, por el programa del desarrollo, ahí tiene que haber expresión de genes para que se dé ese proceso de desmantelamiento de la estructura y que lleve a la muerte de la célula. Y esa característica de la muerte celular programada
tiene lo que sería la diferencia con los animales, es que como tiene una pared celular, toda la senescencia se va a dar adentro de esa, todos los procesos que lleven a la muerte de la célula se van a dar circunscriptos por esa pared celular. O sea, no va a salir ningún compuesto afuera a formar un cuerpo apoptótico y un fagosoma, sino todos los procesos van a ocurrir en el protoplasma. De desorganización del cloroplasto, todo lo que sea, va a ir ocurriendo adentro de la célula y después van a colapsar las membranas y todo eso y van a llevar a la muerte de la célula. Y eso es lo que quiero decirle con esto, que esa es la diferencia principal con lo que es la muerte celular programada en las plantas, porque son las células vegetales que tienen pared celular. También de eso ustedes ya más o menos conocen que hay muertes celulares programadas para diferenciarse los haces vasculares. Los haces vasculares también son elementos tráquea, no tienen contenido celular, entonces ahí sufren procesos en ese grupo de células que van a formar los haces vasculares que en el proceso de diferenciación van perdiendo el contenido celular y terminan formando todo ese tipo de cañería, todo lo que es el xilema, en el cual son solamente paredes celulares nada más. Después la senescencia del órgano entero ocurre en hojas de órganos, ocurre en hojas, en ramas, flores o frutos, y puede ser eso en diferentes momentos del desarrollo, pero sobre todo antecede a la abscisión del órgano. Y finalmente la senescencia de toda la planta es cuando ya la planta muere, se produce todo eso masivamente, esa muerte celular programada en todos los tejidos y células de los tejidos de todas las plantas, de todas las partes de la planta. Veamos algunos de este tipo de senescencia que va a haber. La senescencia puede ser de una planta entera, al final del ciclo de esas monocárpicas, por ejemplo, que senescencia monocárpica, que el trigo y demás, que tiene solo un ciclo de producción de estructuras reproductivas que llegan a la fructificación, entonces se va desmantelando y muriendo toda la planta al final del ciclo, cuando ya están los frutos. A veces la señal que la presencia de las primeras flores ya estimula que se vayan, a veces las primeras hojas empiecen a cerecer. Eso es algo típico de esas especies que tienen las plantas anuales. Después hay otro que solamente cerece la parte aérea, y quedan estructuras subterráneas que pueden servir para después crecer, eso como pueden ser subterránea, como un rizoma, un tubérculo, algo que es parte de su ciclo de vida, que pierda la parte aérea y que la parte subterránea, y a partir de ahí brote otra vez, ¿se acuerdan que yo decía que en un momento esta parte subterránea puede ser sumidero, destino de los fotoasimilados que venían de la hoja, y después eso se invierte cuando ya se murió la parte aérea, esas partes subterráneas que tienen sustancia de reserva van a empezar a brotar y van a usar esa sustancia de reserva para que crezcan y la parte otra vez vegetativa otra vez. La senescencia también puede verse desde el punto de vista estacional. Hay plantas que son de hojas caducas, caducifolias, como el apacho, como el fresno, o árboles frutales que pierden las hojas, que es solamente a la llegada del otoño, como le dije en la clase anterior, la señal percibida por el fitocromo, que se van acortando los días, genera una señal que va a activar todos los procesos de desmantelamiento de la hoja que terminan con la caída de esas hojas, y las plantas pasan invierno sin hoja. Por lo general, en la mayor parte de las plantas no la mayor parte, sino que es que la senescencia se va a dar en forma progresiva. Primero van a ir seneciendo a veces las hojas más viejas. Las hojas viejas van desmantelándose y enviando todos los compuestos que puedan reciclar, que serían todos los compuestos nitrogenados que les dije, los azúcares y demás, a las partes de la planta que todavía están en crecimiento. Y sobre todo
cuando ya están formándose las flores y los frutos, a las flores y frutos también van enviando todos esos compuestos reciclados. La senescencia policárpica, bueno, no tengo una foto acá, pero la planta no muere luego del periodo reproductivo y solamente las hojas y las flores y frutos tienen un periodo de vida limitado y atraviesa un proceso de senescencia. O sea, que sería esto a veces como parecido a la estacional y parecido a la progresiva, lo que va a la policárpica es que la planta no muere, sino mueren los órganos, según sean, que puede ser una caída de hojas, o al final el ciclo reproductivo termina con la senescencia del fruto. En el caso para la agronomía, el fruto va a ser cosechado, por supuesto, la mayor parte, pero si queda en la planta el fruto también pasa de la maduración, va a seguir su proceso hasta la senescencia, que es el deterioro del fruto, que sería la sobremaduración, porque el fruto, tiene que pensar que no es otra cosa que la cubierta que rodea la semilla. Algún fruto que tenga un valor comercial, ya sea como fruta fresca o porque adentro hay granos que tienen valor para cosecharlo como granos para industrializarlo o para siembra, esos frutos almacenan cubren la semilla. Pero después esos frutos en naturaleza tienen que pasar un proceso de senescencia por el cual se expongan esos frutos a esas semillas, al ambiente, para que se dispersen las semillas. Acá en agronomía, bueno, lo que tenemos que hacer es tratar de que esos frutos lleguen a la góndola, al consumidor, si son frutos carnosos, de consumirlo como fruta fresca, en mejores condiciones, y los otros, en el caso de los cultivos de granos, cosecharlo de la forma que no se pierdan esos granos, porque los frutos pueden ser dehiscentes y si se lo deja mucho tiempo se abre la vaina y las semillas se dispersan y se pierde la cosecha. Como yo le decía, al final del ciclo, por lo general, las especies monocárpicas anuales es la que se mueren, y en cambio las policárpicas, lo que le venía diciendo, es lo que todos los años van a renovar una etapa reproductiva, todos los años van a hacer esa etapa. Se va a volver otra vez a formarse la floración, los botones florales, la flor, después la formación de frutos, hasta la senescencia del fruto. Como yo le decía, es que dentro del proceso de senescencia, hay en diferentes momentos de la planta, puede haber procesos que un grupo de células, un órgano o toda la planta pueden morir. Y así veamos que desde el estadio de plántula, puede haber ya, cuando emerge la plántula, o se están agotando las sustancias de reserva, ahí se produce la senescencia de los cotiledones, la senescencia en la diferenciación de las traqueidas y tubos cribosos, como lo dije recién, que los vasos vasculares, o sea, también tienen su periodo no solo para la diferenciación de eso, sino también en la funcionalidad también. Empiezan a perder, a cambiar esto a estructuras más, a los vasos vasculares, al crecimiento secundario. Entonces el protoxilema y el metaxilema, que se formó primero, después va a dar lugar más tarde a una planta, al xilema secundario, el florema secundario, entonces los otros quedan relegados a eso. También puede haber senescencia de los pelos radiculares y de la célula del ápice radicular. En el estado vegetativo puede haber la senescencia, la diferenciación y el recambio celular. Hay células que ya le voy a dar el ejemplo, que dejan de funcionar un momento porque ya cumplieron su función, y otras se van a recambiar y otras no se recambian, tienen su función en un momento determinado. La senescencia foliar, que es lo más muy conocido, esto que es lo que más se ha estudiado eso, que es una senescencia progresiva, secuencial, o sincrónica también. Puede haber senescencia del desarrollo de espinas y púas en estado vegetativo, también senescencia en el proceso de accisión, que, como he dicho, la senescencia precede a la accisión, digamos, porque se va dando la senescencia, va produciéndose la senescencia, el despatenamiento de todas las estructuras, y ya se va predisponiéndose para que se produzca la accisión de ese órgano. En la floración puede haber senescencia y accisión de partes de las flores. Generalmente esto se manifiesta
la caída de los pétalos, la de los sépalos, y a veces es como decir erróneamente senescencia foliar, sino que ya en realidad esos órganos han cumplido su función. Ya después lo que importa es que después ese ovario vuelve a retomar el crecimiento para que dé un fruto. Entonces ya como función que tenían esos pétalos y sépalos y los estambres también, ya cumplieron con su función. También, bueno, la fructificación, también está la senescencia, ya hemos visto la senescencia monocárpica, senescencia de los tallos y aéreos, que hemos visto esto de cómo son la formación de tubérculos y demás, eso. La senescencia y dehiscencia de frutos secos, bueno, ahí lo que yo le decía, muchos frutos secos se abren cuando llegan a la madurez y llegan a la senescencia, se abren y dispersan las semillas. Bueno, eso que en agronomía tenemos que cosechar esos frutos para esas vainas, además, para poder obtener esos granos. La senescencia también de los frutos carnosos, los frutos que si uno los deja, estos frutos carnosos, una palta o cualquier otro, o los frutos que no sean climatéricos, como los cítricos, los dejan mucho tiempo sin cosechar, pasan el tiempo ahí en la planta y llegan a su punto de maduración, pero si no se lo ha cosechado, continúa los procesos de maduración que llevan a la senescencia, en el cual aparecen ya deterioros en la cáscara, ablandamiento, pérdida de firmeza, pérdida de eso, y terminan el fruto cayéndose así, obturándose los haces vasculares también, y termina cayéndose ese fruto. Bueno, como yo digo que están dándose el proceso de senescencia, pero también por un programa de desarrollo. Si hay un programa de desarrollo, entonces hay genes que están involucrados que se van a expresar en un determinado momento para que la información que tengan esos genes inicien el proceso de desmantelamiento de todas esas estructuras. Bueno, ¿qué genes se van a ir activando? Generalmente se va a ir disminuyendo la expresión de genes que están involucrados al proceso de fotosíntesis, ya no se va a ir renovando la clorofila, ya no se va a ir renovando todas las otras enzimas, siempre las enzimas se van desgastando, entonces el recambio de enzimas es importante para sostener que no se pierda la función de la fotosíntesis y la senescencia. Cuando se inicia la senescencia, se van activando genes que están asociados a la senescencia, que son, por ejemplo, para desmantelar la clorofila, para hacer las clorofilasas, magnesio de genes que tienen información para enzimas como la clorofilasa, magnesio de quilatasa, dioxigenasa, que van a degradar la clorofila, sacar el átomo de magnesio, el núcleo ese que tiene la clorofila de magnesio, le van cambiando su estructura planar que les permite absorber la radiación en el centro de reacción. Las a través también de enzimas dioxinasas que también la van oxidando y van desmantelando eso. Y lo importante es el desmantelamiento de la clorofila, que tiene nitrógeno y magnesio, que después se va a reutilizar eso, se va a reciclar, como dice, y lo van a recircular a otros órganos para que estén en crecimiento de reserva a través de la forma, muchas veces, de aminoácidos, a los compuestos nitrogenados como aminoácidos. Las proteasas, también se activan genes de proteasa para degradar las enzimas y proteínas que pueden estar en el citosol, en diferentes partes de la planta. La glutamina sintetasa también, que para desaminar todos los aminoácidos, es quitarle el grupo amino. RNasas que van degradando el ARN mensajero y demás, eso las lipasas que van a degradar todos los compuestos de los lípidos de la membrana, con eso van desorganizando los sistemas de membrana y con eso al final se va a perder la compartimentación de la célula. Empiezan a activarse algunas enzimas del ciclo del glioxilato, porque como se van degradando las lipasas, entonces que va a haber, se van activando las lipasas que van degradando los lípidos de la membrana, entonces van habiendo compuestos ácidos grasos libres que a través del ciclo del glioxilato, la beta oxidación de los ácidos grasos y demás, empiezan a aprovecharse eso para la respiración, porque el proceso de senescencia también necesita energía. Necesita genes que estén involucrados, que estén expresándose, que en enzima, y necesita también ATP. Entonces, todo lo que consume energía que se puede obtener a través del consumo de hidrato de carbono o de compuestos que se van degradando, como los compuestos de las membranas celulares, son importantes para obtener esa energía para el proceso.
En la senescencia se van las enzimas que incrementan su actividad, son el etileno y el ácido abscísico. Entonces se expresan los genes que tienen información para la síntesis de etileno y también de ácido abscísico, que son lo que aceleran la senescencia, que se van incrementando estos genes, la actividad de los genes que tienen información para la síntesis de etileno y ácido abscísico, y van disminuyendo el de la citoquinina, que es ¿se acuerdan en el caso de la senescencia foliar, que era también el que retrasaba el nivel de citoquinina, retrasaba la senescencia foliar. Eso por todo lo que hemos dicho, el rol de la citoquinina para promover la síntesis de clorofila, el desarrollo de los cloroplastos y prevenir la degradación de la membrana del tonoplasto de la vacuola, todos esos procesos que se inhiben o se favorecen cuando hay un alto nivel de citoquinina. Bueno, eso, para que ocurra la muerte celular programada, en diferentes estructuras, diferentes órganos, en diferentes momentos va a pasar todo esto. Van a pasar la expresión de esos genes y van a disminuir los niveles de las enzimas promotoras del crecimiento. Además de la citoquinina, va a disminuir la auxina, también la giberelina, y van a aumentar el etileno y el ácido abscísico. Eso para que se produzca la muerte celular programada de un grupo de células, de un órgano o de toda la planta en su conjunto. Todos esos procesos de desmantelamiento de las estructuras se van a producir porque debe haber, para que se produzca, mejor dicho, debe haber una expresión de genes que tienen información para que se vaya desmantelando todas esas estructuras. Entonces, empecemos a ver ejemplos de la muerte celular programada de células o de grupos de células individuales. Entonces, esto es un grupito de células que pueden estar en determinado momento del ciclo de vida, como esos cotiledones que hemos mostrado en el cuadro anterior, o otras células que les vamos a mostrar en la capa de la neurona, que les vamos a mostrar ahora, o las células de la caliptra. Cuando ya esas células cumplieron su función, ya inician un suicidio celular, que esas células comienzan el proceso de muerte celular programada, degradando todas las estructuras de eso para ir desmantelándolas, para ir reciclando los componentes que tengan, para ir enviándolos a otras partes en las cuales estén en crecimiento todavía. Entonces, un ejemplo del primero es la célula de la capa de la neurona. ¿Qué es lo que producían las células de la capa de la neurona? Producían lo que eran las enzimas hidrolasa, la alfa-amilasa, la alfa-amilasa y las proteasas también, que de caso para el embrión que tiene reserva de endosperma, que es almidón, son enzimas, promueve la síntesis de alfa-amilasa, que degrada el almidón, y bueno, para que se obtenga glucosa de la degradación del almidón y que lo utilice el embrión para el crecimiento. Entonces, cuando cumple su función, se inicia también una muerte celular programada muy selectiva de esas células de la capa de neurona y después con esas componentes también se usan después para el crecimiento de otras partes de la planta. También hay una muerte celular programada cuando ya cumplieron su función las células de la caliptra, que están protegiendo el meristema subapical de la raíz. Y es como que tiene una misión protectora y también cumple con un tiempo de esa misión protectora, y después de un pasado ese tiempo empiezan a senescencia. No necesariamente es que esto se produzca porque hay un daño, porque la raíz está penetrando el suelo y se va desgastando esas células, sino que aparentemente tienen un tiempo de vida esas células que cuando se van renovando todo el tiempo para mantener activo ese meristema, que no se dañe el meristema apical. O sea, no es exactamente producto de la fricción o de la atracción que va a tener para ir atravesando el suelo la raíz, que esas células se vayan a entrar en una muerte celular programada, sino que tienen un tiempo de vida y después tienen que ser renovadas por otras. También los vasos vasculares, aumentan los elementos de la tráquea, el xilema, por ejemplo, es lo que tiene la particularidad que también tienen, en el inicio las células tienen contenido celular, ese contenido celular se empieza a colapsar, y en el caso del xilema colapsa todo, se produce la muerte celular programada de todo el contenido del xilema, y entonces quedan formando todo un conducto que lleva el agua, como una cañería, y entonces ya solamente el componente hay de pared celular nada más.
El floema pasa algo parecido también, pero aquí no llega a haber una muerte celular programada, sino que hay un proceso de diferenciación, lo cual únicamente va perdiendo el núcleo, pierde las mitocondrias, no tienen mucha actividad, pero permanecen las mitocondrias. Entonces si pierde el núcleo no tiene ribosoma, entonces va perdiendo algunas estructuras, pero conserva la membrana celular. El floema entonces no sufre lo mismo que pasa con el xilema. Otra cosa que hemos visto, de ejemplo de muerte celular programada, hemos visto en la clase cuando vimos el efecto del ácido salicílico como una respuesta a la infección de un patógeno, había una infección de un patógeno en la planta, empezaban a morirse todas las células que estaban alrededor de la zona de infección, y que esa respuesta, esa estaba mediada por el ácido salicílico, y ese salicílico a su vez podía movilizarse, ese ácido salicílico, a otras partes de la planta y empezar una señal para que se inicie la protección en otras partes de la planta, sintetizando compuestos, proteínas contra los patógenos. Para nuestro tema de ahora, hablando de la muerte celular programada, esto es un ejemplo de algo bien localizado que se produce en respuesta al ataque de un patógeno. Se van las células alrededor de la zona de infección, se van muriendo, y con eso el patógeno no tiene recursos, no puede seguir creciendo, y se detiene la invasión del patógeno. Esto es lo que se llamaba la respuesta de hipersensibilidad. Una cosa, el ejemplo principal a nivel de órgano es el que más estudiado, por ahí que mucho más conocimiento tiene, que es la senescencia foliar. La senescencia foliar es un proceso en el cual las células de esa hoja van a sufrir procesos en el cual van a ir desmantelando, como dijo, todas las estructuras, y sobre todo que para que para que se produzca ese reciclaje de todas esas estructuras que desmanteladas y se pueden ser utilizadas en otras partes de la planta para el crecimiento de otras partes que están todavía en crecimiento. Esto es por lo general empieza esto lo primero que empieza es a degradarse lo principal, el cloroplasto. Y lo último, por lo general, lo que ocurre es el núcleo, y sobre todo el núcleo, porque el núcleo al final tiene tal información genética. Ahí el núcleo generalmente se conserva el ADN, porque ahí está la información para la expresión de esos genes que van a llevar a la degradación de todos los otros componentes de la célula. Antes de decir cómo es la secuencia de eso, pues pensemos en qué pasa en una senescencia monocárpica. En la senescencia monocárpica, ve que al inicio, como está totalmente verde aquí, empiezan a aparecer las flores, puede ser la señal para que empiece la expresión de genes para la senescencia, que lleven después a un estadio de senescencia. Progresivamente van desmantelándose las estructuras de la hoja, y esas estructuras que el desmantelamiento de la clorofila y de las enzimas y demás se van enviando a nivel a los frutos que todavía están en crecimiento, en este caso las vainas, para el llenado de los granos, a través de enviar aminoácidos, o como que la forma que se recicla los compuestos nitrogenados, el nitrógeno, mejor dicho, o también de caso de hidratos de carbono a través de azúcares que se van, glucosa y sobre todo sacarosa, que van hacia las vainas que todavía están en crecimiento. Entonces, este proceso de senescencia para las plantas anuales se puede iniciar cuando empiezan las primeras flores a aparecer. Empiezan las primeras flores y ya empiezan a señalar que empiece el proceso de senescencia. Eso se ha visto que se puede retrasar ese proceso, que eliminando las flores, se puede eliminando las vainas, eso sí, se mantienen verdes las hojas. Entonces hay una señal que se va produciendo a medida que ya para la senescencia, que es cuando aparecen los primeros órganos florales. Una cosa yo les he dicho en la clase de citoquinina, de hormonas, que muchas plantas tenían
se quiere tener plantas que permanezcan más tiempos verdes, sobre todo en esta etapa final del desarrollo, para que puedan tener más recursos para el llenado de los granos. Esas son plantas en las cuales se sobreexpresa el gen de la citoquinina para mantener retrasar esa senescencia foliar. Bueno, eso es una manera, digamos, de ir prolongando ese periodo de actividad de la hoja antes que entre en senescencia. Pero si se manifiesta la senescencia, todos los compuestos que va degradando en la hoja se van a ir de alguna forma como aminoácidos, como hidrato de carbono, se van a ir a los granos para terminar el desarrollo del llenado de esos granos. Bueno, eso más o menos lo que le venía diciendo con lo que pasaba con la soja, qué pasaba con eso. También en general lo que le venía diciendo es que, eso ya se lo dije, por lo general disminuyen en el momento de la senescencia las hormonas que son promotoras del crecimiento, la citoquinina principalmente, después la auxina, y eso va a provocar disminución de la auxina, la excisión posterior de la hoja, la olivina de giberelina, con lo cual va a afectarse la expansión de los entrenudos, la expansión del ámbito caulinar, y todo eso. Entonces, todas las que son promotoras del crecimiento van disminuyendo y van incrementándose aquellas que inducen la senescencia, como son las hormonas, el ácido oxílico y el etileno, que van a promover la expresión de los genes que van a dar lugar a que se inicie la información para todas esas enzimas que van a empezar el proceso de la senescencia. Eso también también pueden ser unas señales endógenas, típicas del desarrollo, que llega una hoja, puede tardar de vivir un tiempo determinado, puede ser 1 año, 2 años, 3 años, pueden tener de vida, e iniciar el proceso de senescencia, aunque tenga mejores condiciones de crecimiento, pero ya su vida, la planta ya pasó su etapa, está programado que tiene un tiempo de vida ese órgano. Pero también puede haber inductores, señales del ambiente que pueden también acelerar que se produzca el inicio de la senescencia, como pueden ser los factores algunas condiciones ambientales que pueden llegar a ser desfavorables para la planta y le generan una situación de estrés. Y eso, como puede ser las altas temperaturas, la sequía, el estrés oxidativo, toda esa deficiencia de nutrientes y demás. Y eso es lo que la planta, como igual que para lo que es las respuestas fotoperiódicas y lo demás, es a no poder moverse, desarrolla esos mecanismos para percibir todos esos cambios de nivel de algún factor del ambiente y responder ante ese cambio, tratando de que no haya de enfrentarlo de una forma a eso, si no puede enfrentarlo, iniciar un proceso de adquisición de senescencia y reciclado de los compuestos de la célula, de esos órganos, y que se produzca la senescencia de eso, y de esa manera sobrevivir o enviar esos compuestos reciclados a otras partes de la planta para que continúe el crecimiento. Esa senescencia de la hoja se da, que como yo le he dicho, es lo que por ahí más se ha estudiado, ese síndrome de senescencia foliar. Se la describe como que son 3 fases características. Una fase que es una fase de iniciación, como está la señal que puede dar inicio a la senescencia, a la expresión de esos genes que tienen información para la senescencia, y esa puede ser una señal del ambiente, señal de estrés, una señal del desarrollo, el final del ciclo, porque ya cumplió su edad, más o menos, por decirlo de una forma, la hoja, puede vivir 3 años, 4 años, además, entonces ya como una señal del programa de desarrollo inicia el proceso de senescencia a través de la expresión de los genes que tiene información para todas las enzimas que van a participar en esa muerte celular programada de la célula. Entonces, ¿qué pasa? En un momento ya que esta célula recibía nitrógeno, recibía que venía de la absorción del suelo, deja de recibir nitrógeno,
ya va disminuyendo su actividad fotosintética y ya va dejando de a poco, va perdiendo la capacidad de ser fuente de fotoasimilado y comienza más bien a ser fuente de nitrógeno, porque lo va reciclando, eso, todos los compuestos que va degradando, la clorofila, le va degradando eso, va degradando las enzimas además y empieza a ser fuente, de caso como aquí, fuente de aminoácido o de hidrato de carbono para las otras partes que todavía pueden estar creciendo todavía. Entonces le digo que va descendiendo la fotosíntesis y ya con eso empieza el proceso de degradación. En una segunda fase es lo que ya se va produciendo el desmantelamiento de todos los componentes celulares. O sea, lo primero que se desmantela para que pase esto es el cloroplasto. Aquí en el cloroplasto lo que está la clorofila en el interior. Entonces, después ya se va produciendo el desmantelamiento de otras estructuras celulares, las mitocondrias al final, como digo, el núcleo al final, y la movilización de todos estos nutrientes a través del floema a las otras partes de la planta. Y la fase terminal es, bueno, ya se degradan las membranas celulares, y eso, que la degradación de las membranas provoca ya la pérdida de compartimentación y lleva a la muerte celular, y con la muerte celular de todas las células, esto después, la última etapa, sobreviene la abscisión foliar. Más o menos esa es la secuencia de eventos que ocurren para que se dé la senescencia de la hoja, que se da en 3 fases. Entonces, ya hemos dicho lo que era la secuencia de qué pasaba cuando se inicia la senescencia, que empieza de a poco progresivamente a desmantelarse la clorofila y el reciclado de esos compuestos a las otras partes de la planta que pueden estar todavía en crecimiento. Se ha visto, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque la clorofila es lo que tiene en el cloroplasto, mejor dicho, en el cloroplasto lo primero que se va degradando, está el porcentaje más alto de proteína en la hoja. ¿Por qué? Porque ahí está la rubisco también, es la proteína más abundante de todas, y todas las proteínas del ciclo de Calvin. Entonces, todas esas proteínas es la que se van degradando en el cloroplasto, no solamente, además de la clorofila, se va degradando también todas las enzimas y proteínas del ciclo que están en el cloroplasto. Y aquí en esta gráfica pueden ver cómo va la evolución con la senescencia de la clorofila total, cómo va descendiendo. Después van descendiendo el nivel de proteína soluble, que son las proteínas solubles, las enzimas, rubisco y todas las otras enzimas del ciclo de Calvin. Y el último va degradándose todo lo que es el ARN mensajero y demás que dan eso. Para la degradación de la clorofila, ya hemos dicho que la actividad son de las enzimas clorofilasa, que son las que intervienen en la degradación de esa clorofila, la magnesio-declatasa, la que le saca el magnesio a la clorofila, todo eso son tan activos y van degradando de a poco a la clorofila y lo van usando también ese nitrógeno para removilizarlo como aminoácido a las otras partes de la planta. También, bueno, la degradación de proteínas no solamente son las proteínas que están solubles, no solamente se forman, sino también otras proteínas que son componentes de las membranas celulares y demás. Entonces, el proceso también de degradación de proteínas es en todos los sistemas también de membranas que forman que están formando la célula. También se degradan los ácidos nucleicos, como ya le he dicho, el RNA mensajero, que está acá, el RNA y demás, se degrada porque también eso es una fuente de carbono, nitrógeno y de fósforo, que puede ser removilizado también a otras partes de la planta. Y también, bueno, el RNA ribosómico, también, que es donde se sintetizan las proteínas. Cuando ya dejan de haber síntesis de proteínas, ya se va degradando ese RNA ribosómico. Entonces, también se utiliza eso para los nucleótidos, que tienen fósforo y nitrógeno, para la síntesis de otros compuestos en otras. Se lo recicla también para otras partes de la planta. Las membranas también, como yo le decía, se degradan las membranas. La degradación de las membranas lleva a que puede haber lípidos disponibles que por la beta-oxidación y por el ciclo de glioxalato se usan en los procesos de respiración
porque la respiración es importante que se mantenga, porque todos los procesos de senescencia necesitan que haya energía disponible para que se dé todo el tiempo toda la actividad enzimática, además, que lleve a la senescencia, a que se consume la senescencia. Bueno, más allá de todo eso, yo le dije, ya lo venía diciendo en varias partes, el nitrógeno de las proteínas, de los ácidos nucleicos, se moviliza como aminoácidos, principalmente como asparagina y glutamina, que son los clásicos que ya saben, ya conocen ustedes que es lo que se movilizan los compuestos nitrogenados como aminoácidos o a veces proteínas de bajo peso molecular por el floema. O sea, proteínas chiquitas también. Bueno, eso en cuanto a la senescencia de la hoja, que, como yo le decía, tiene estas fases y que comienzan primero con el desmantelamiento del cloroplasto y después siguen con las otras estructuras hasta el final, que se desmantelan, terminan los componentes de la membrana, y cuando se desmantelan los componentes de la membrana ya se produce la pérdida de compartimentación y ya eso lleva al colapso de la célula. En las flores también y frutos también puede haber senescencia. A veces eso ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando se produce la flor está cerrada, se produce la antesis, los pétalos después de pasar un tiempo, a veces un tiempo breve, empiezan a perder, y los pétalos y los sépalos y también hasta los estambres empiezan a un proceso de senescencia en el cual se empiezan a caer, como se ve acá. A veces a esto se lo confunde diciendo no acertadamente como una senescencia floral. En realidad, esos pétalos, sépalos y los estambres ya cumplieron su función, que los estambres donde está el grano de polen, que es el gametofito masculino, y que eso, si ya se produjo la polinización, que migró el polen hacia el estigma del gineceo, y ahí germinó, y ese tubo polínico llevó los núcleos del polen hasta el saco embrionario, y se produce la fecundación, ya cumplieron su función. Entonces ya empieza un proceso de degradación normal, que si puede decir senescencia floral, quizás se lo puede usar en la terminología desde el punto de vista de que puede ser por una planta ornamental. ¿Cuánto tiempo están los pétalos lindos para venderlos o para conservarlos como un arreglo floral? Pero como función de esos órganos para lo que es la fecundación y el proceso siguiente, que es la fructificación, ya cumplieron con su función como flor, como parte de la flor, que puede haber sido atraer a los polinizadores por el color de eso, por algún aroma específico que emanaban. Entonces ya esa función ya la cumplieron. Y entonces comienzan un proceso también de senescencia. Esa senescencia también se han visto que puede haber plantas que tienen flores que son climatéricas y otras no climatéricas. Algunos de esos, las climatéricas están, por ejemplo, el clavel o la rosa, y el no climatérica, el ciclamen y la azucena, ejemplos de eso. Es decir, que producen etileno, y al producir etileno se acelera ese proceso de senescencia de algunas partes de la flor. También se ha visto, bueno, esto lo que hay es los compuestos que tengan los pétalos, los sépalos y demás, también se van degradando. Algunos son verdes, no llegan a ser fotosintéticamente activos hasta a nivel de una hoja, pero son verdes, y también se va degradando ese contenido de clorofila, que tiene nitrógeno, y eso se van sintetizando aminoácidos que también se van a ir enviando, sobre todo transportados al ovario. Y también se van degradando las proteínas, otras enzimas se llevan a aminoácidos, que también todo eso se va transportando a la semilla, que está en crecimiento en ese momento. Dentro del ovario, que está a la semilla o a las paredes del ovario para que inicie el crecimiento. Lo que pasa también en los pétalos es que tienen un color definido, un color característico, y eso van a ir degradándose lo que son los componentes de ese color.
pueden ser lo que le dan color a los pétalos, pueden ser compuestos flavonoides, que son, y como carotenoides. Carotenoides amarillos, ya conocen lo que le da color al limón o al naranja, betacaroteno, hidroxantina, y flavonoides, distintos compuestos flavonoides, que pueden ser antocianinas, antocianos, demás, que son compuestos fenólicos. Los flavonoides están dentro de la familia de los compuestos fenólicos. Entonces, a medida que se va produciendo la senescencia, va avanzando la degradación de estos compuestos que van perdiendo color, esos pétalos. Bueno, más o menos eso es lo que pasa con la senescencia de lo que es. Después sigue una secuencia normal, que en el cual se va a degradar, después se degrada el color, se va degradando si hay clorofila o las proteínas, se va a degradar también el desmantelamiento de las membranas y pierde también compartimentación la célula y termina muriendo ese órgano, esa parte de lo que es el órgano, que son los pétalos o los sépalos, parte de la flor. Por último, aquí está lo que es la senescencia de los frutos. Los frutos, como ya lo dijimos diciendo, primero hay que tener en cuenta que el fruto no es más que la cubierta que lleva las semillas adentro. Entonces también sufre por diferentes etapas de crecimiento, va creciendo el fruto, crece y llega un momento en que entra en la etapa de maduración. Algunos tienen eso, son frutos climatéricos y otros son frutos no climatéricos, pero básicamente en esos cambios en la maduración, bueno, son cambios que le dan características para que sea de consumo. Entonces, si los frutos están en el árbol, no se cosechan, esos frutos continúan su proceso de maduración y comienzan la etapa de senescencia, porque la maduración lo que continúa después ya es la etapa de senescencia, en la cual empiezan a perder firmeza, empiezan a cambiar la composición de aquella condición que le daba sabor al fruto, la degradación de las sustancias de reserva que le daban el sabor dulce al fruto, puede ser que comiencen a cambiar esa composición ahora y ya no ser de un sabor agradable, que pierden firmeza. Ya con eso, a un fruto en un estadio de desarrollo puede estar muy duro y no estar apto para el consumo, pero en un momento llega a madurar, está en su punto justo para el consumo, pero si sigue avanzando el proceso de maduración, ya se va entrando en senescencia, perdiendo la firmeza de los tejidos, y eso lleva a que pierda una pérdida de calidad. Eso puede ser en la planta, ahí en el campo, o cuando son cortados, los frutos tienen que ser conservados para que esa vida post cosecha se prolongue lo más tiempo que sea, y pueden llegar a las góndolas estén en calidad de consumo y no haya una pérdida justamente en la pérdida post cosecha. Que igual que como ha dicho el profesor en la clase de semilla, almacenar los granos, como almacenar frutos, son también especialidades también dentro de la agronomía, en la cual se hacen justamente para conservar eso y para que no haya pérdida, porque cada uno de lo que se esté almacenando tiene una vida útil y tiene unas características organolépticas que deben conocerse para saber a qué temperatura, por qué tiempo se pueden ser almacenados y para que conserven esa calidad. ¿Cuál es una característica principal del fruto que tiene, en diferencia del fruto con las partes de la flor, como los pétalos, los sépalos, y con las hojas? Es que en el fruto ya no hay una devolución, no hay reciclaje de compuestos que los envíe a otras partes de la planta. Todos los compuestos que están en la planta van cambiando su estructura, cambiando su composición, pero que lo hacen menos palatable o menos alto para el consumo, pero ya no hay un reciclado a otras partes. No hay el reciclado de compuestos de la hoja que se van degradando, la clorofila, las enzimas y el almidón, y se van enviando los productos, los azúcares, los aminoácidos a otras partes de la planta que están en crecimiento, o los sépalos y pétalos, como le dije, que también se van degradando, los compuestos que tengan las células de esas partes de la flor, y la envían al ovario o a la semilla que está en desarrollo,
El fruto ya no hay. Se va creciendo el fruto, se va avanzando en la etapa de maduración y lleva a la senescencia y ya no hay un reciclado de compuestos, sino va cambiando la composición de ellos, va cambiando, pero no hay un tipo de, por así decirlo, de reciclado de eso que le devuelva a la planta algo. Con los frutos se van, muchos de los compuestos que tenía se van. Bueno, los cambios en la maduración, que después lo veremos en la clase de frutos, son básicamente cambios también de color, cambio de textura, cambio de sabor, según sean frutos climatéricos o no climatéricos. En este caso, un ejemplo de tomate, un fruto climatérico, ahí se van a producir cambios de color, de textura, de sabor. Y ahí uno de ellos es la pérdida de clorofila. Aquí se degrada la clorofila y van sintetizándose, o en este caso aquí van sintetizándose después los pigmentos que le dan el color al fruto, que en el caso es el licopeno, por ejemplo, que es el carotenoide que le da el color rojo al fruto. Bueno, ya más o menos hablé de lo que era la pérdida de firmeza, le hablé de qué pasaba cuando madura, que van cambiando la conversión de almidón a oligosacáridos o azúcares simples para que den el sabor dulce. Bueno, todo eso, cuando va avanzando la madurez, estos compuestos van acentuándose la pérdida de firmeza y el cambio de estos compuestos azucarados a otra forma de azúcares que ya no tengan el sabor que sea agradable para el consumo. Y bueno, con eso creo que termina la clase esta y termina este tema ya de senescencia. No sé, yo iba hablando y no le pregunté si tenía dudas. Perdón. Que no es un tema largo y lo voy hablando para que no hacerlo tan largo, ya están capaz que cansados por eso. Si tienen alguna duda, me preguntan ahora. Profe, Sí. ¿esta va a ser solo la única clase virtual o la otra también? Y no, la otra no, creo que ya no. Va a ser volver a ser presencial, sí. Sí. Esto ha sido por la jornada esta que está en la facultad, está ocupada porque las aulas están ocupadas por la jornada de grano, que hay cursos, hay charlas, mini cursos, charlas en diferentes temáticas, y entonces se ocupan la mayoría de las aulas para eso, y el anfiteatro más todavía, que es el aula que nosotros tenemos clase. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda tienen de esto? Con esto termina la parte de senescencia. No es un tema largo, senescencia, solo hagan hincapié en lo que es los tipos de senescencia que puede haber, los más conocidos que pasan en la hoja, que pasan con la característica que pasan en los pétalos, los sépalos, en las flores y en el fruto, y más o menos es nada más que eso, ¿no? Pero sí sepan que más o menos lo que es un parte del programa del desarrollo también de las plantas, que tiene expresión de genes para que se dé ese proceso de senescencia, y que para que se produzca ese desmantelamiento de todo eso tienen que actuar esas enzimas específicas que vayan actuando en diferentes momentos del desarrollo para que se vayan degradando esas estructuras o moléculas características. No sé, ¿alguna duda? Hola. No, profe. Bueno, si no tiene ahora, nos vemos el lunes, análisis de crecimiento. Sí, perdón. O sea, del tema no. Con respecto a la fecha del parcial, ¿es el 16? No, es el miércoles 18. 18, ok. Sí, yo Por el feriado. hasta el momento ya no vamos a averiguar, yo creo que no vamos a tener inconvenientes ya de usar el anfiteatro porque no tenemos otra aula, no es nuestra vía de práctico ese. Así que no tenemos 2 aulas disponibles ese día. Tiene que ser el anfiteatro para que entren todos. Bueno. Pero yo creo que no va a haber problema. Pero por eso lo cambiamos. Solo tenemos que confirmarlo en la semana el próximo lunes. Ya hablar con quien distribuye las aulas y demás, para ver si ya no hay otra cosa ese día y ya le decimos ese día, sí. La información va a estar
el aula virtual, pero seguro que lo más probable es que sea el miércoles a las 10 horas. Bueno, Ya no va a haber clase ese día, ¿no? Solamente el parcial y ya no hay clase. meta. Y después sigue la clase que quedan los los miércoles siguientes, ¿no? Hasta el 2 de julio. Ok. Bueno, ¿Sí? profe, gracias. Y eso lo pasamos para el miércoles para no ir pasándolo al parcial a otro lunes, que nos haga que no terminemos tomando dos recuperaciones juntas al mismo día, y eso va a ser pesado para los que tienen que recuperar los dos parciales. Entonces, Bueno, para eso. ok. Gracias, profe. Bien. Bueno, adiós. Entonces, nos vemos hasta el lunes. Análisis y crecimiento, ya está la guía de práctica.